os han dicho, soy Joaquín Mesa, soy profesor de lengua. Yo vengo de Liga Gran Capitán, que es un centro TIC del 2003, y quería que vierais algo de este centro, ¿no? Ya me habían dicho que tú no me querías, que no siguiera con esta relación. Yo no le presto atención a las habladurías, pues la verdad yo la escucho de tu corazón. Y a mí me invitaron para que os hablara un poco de uno de esos proyectos que realicé yo el año pasado, con una materia nueva que era un regalo. Eso de tener una materia, una asignatura, como queráis llamarlo, donde no haya currículo, pues eso es un regalo. Y esa materia, que es nueva en el currículo de Andalucía, se llama Proyecto Integrado. Los límites de esa materia están en la imaginación y en la capacidad del profesor. Luego, vaya, pues nada, a jugar. El Boja decía que había que trabajar por proyectos, pues yo me atuve por una vez al pie de la letra y trabajé en proyectos, ¿no? ¿Qué es una enseñanza por proyectos? Pues sabéis que se organiza con tareas posibilitadoras que conducen a una tarea final, que esa tarea final es un producto visible, ¿no? No lo he dicho, es solo 1 hora a la semana, tanto en cuarto como en primero y en segundo bachillerato. Luego de un proyecto hicimos 3. Bueno, ¿cuál fue el proyecto del primer trimestre? Pues básicamente lo tenéis ahí, se trató de escribir un artículo, pero en un medio digital, ¿no? ¿Qué fue lo primero que hicimos? Pues jugar, ¿no? Jugar con el blog, es decir, instrumento básico, ¿no? Es decir, jugar con el blog para manejarlo, como una herramienta. Si le echáis un vistazo veréis que insertaron imágenes, vídeos, audios, diaporamas, ¿no? Y lo que más les gustaba, lo que más les gustó de esta fase, fijaos que esto se hizo en 10 horas, ¿no? Lo que más les gustaba pues era el slide, ¿no? Eso de combinar la música con la presentación de fotos, ¿no? Y la tarea final pues consistía en la escritura de un artículo, ¿no? La escritura de un artículo era un tema libre, era un trabajo de síntesis de estado de la cuestión y que podéis suponer que pasó, pues que copiaron y pegaron, obviamente, ¿no? La culpa no fue de ellos, sino fue mía, ¿no? ¿Cómo los evalué? Pues con rúbricas, ¿no? Que sabéis que hay una herramienta, no sé si Domingo la ha usado o no, hay una herramienta muy útil que es Rubiestar, ¿no? Y Rubiestar os da una plantilla con la que podéis ir modificando y tampoco hay que darle mucha vuelta a la cabeza, luego la aplicáis y la contextualizáis a lo que queráis y ya está, ¿no? Viendo que aquello había medio funcionado y que el grupo había funcionado adecuadamente, les propuse una continuidad con el trabajo del trimestre anterior, que era la escritura de un artículo dentro del País de los Estudiantes. ¿Qué me interesaba a mí fundamentalmente del trabajo en el País de los Estudiantes? Que cooperaran, que colaboraran. Bueno, aquello fue gracioso, ellos optaron, porque pensaban que era muy fácil, ¿no? Eso les suele pasar, ¿no? Optaron por la entrevista y luego cuando la registramos, ¿no? La grababan y ya se quejaban cuando había que transcribir la entrevista, ¿no? Aquello ya empezaba a pesarle, porque ya no era tan fácil lo de transcribir una entrevista. Preparar, documentarse, elaborar las cuestiones y tal, todo esto pautado y tal, que lo hacíamos, eso les gustaba. Pero a la hora de escribir ya la cosa empezó a ir mal. No sé si es cultural, ¿no? O no, pero cuesta trabajo que se comprometa en una tarea colectiva, o por lo menos a mí me costaba con estos alumnos, ¿no? Les dije a ver si os ponéis de acuerdo, a ver qué hacemos el tercer trimestre. Esto ya está, hicimos una sesión de terapia de grupo más que de autoevaluación, ¿no? Y por qué había salido mal y por qué. Y al final dije, bueno, pues nada, vamos a pasar a la estrategia del primer trimestre mucho más pautada, ¿no? Mucho más jerarquizada las tareas posibilitadoras. ¿De qué se trataba en este caso? Pues de un discurso oral, pero planificado. Entonces aquello parece que les gustó, pero se lo pauté y le di una serie de herramientas, ¿no? Que compartieran fuentes, lo de Mr. Wong, aquello no lo entendieron. No sabían para qué había que compartir fuentes, pero bueno, lo hicieron, porque yo le dije que lo hicieran, cosa que no era eso lo que yo quería. Yo quería que vieran el sentido de compartir esa información en una cuenta. ¿Por qué Mr. Wong? Porque Mr. Wong está en español, no es otra la razón. Y que luego evaluaran las fuentes digitales que habían ido consultando para preparar ese producto final, ¿no? Esa exposición, ese discurso oral. Había libertad, porque la oferta que yo le había hecho también era muy amplia, el límite eran 5 minutos de una exposición oral planificada. Y cuando llegó junio, pues la verdad es que a mí me sorprendieron. Aquello fue espectacular. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se tal? Yo asistí, bueno, en el blog ellos me enviaban, como solamente lo veía 1 hora a la semana, me enviaban constantemente guiones, yo lo iba reformando, retocando, pero ten en cuenta que eran muchos grupos. Entonces, había grupos de los que tenía muy pocas noticias y no sabía qué iba a pasar. Ahora sí sabía que lo llevaba al salón de acto y que lo grababa con la cámara de vídeo. Y eso ellos se pusieron un poco así y hicieron cosas impresionantes.
que pone de manifiestos, fijaos que no he usado lo de la competencia y tal, porque tanta competencia, que progresaron y se desarrollaron emocionalmente, artísticamente, comunicativamente, intelectualmente, que era lo que yo quería, ¿no? Y lo consiguieron, y la verdad los felicité, todos muy contentos, y aquello fue una buena experiencia. Y ya está.